¿Qué hacer cuando la vida te pone en una frontera? Cualquier frontera, la que separa la cordura de la locura, lo real de lo irreal. ¿Y qué hacer con el ardor de una pérdida, con la tristeza que diseca el alma, con la lucidez insoportable, con el salvaje abecedario de los problemas? Así reflexiona y concuerdo plenamente con este sentir, más que reflexión, el poeta español Jesús Aguado, a partir de la novela Huérfila. Tras la trágica pérdida de su hija, algo que nos enteramos también casi en las primeras hojas de este libro, una madre se enfrenta a la culpa, los recuerdos y también la lucha por encontrar sentido a su existencia. Pero no es solo madre, también es hija, también es amante. Y en el trasfondo de la ópera prima de esta escritora Florencia Ana, vamos a desentrañar lo que hay en Huérfila, este libro además editado por Catalonia. Florencia Ana es un nombre artístico como autora. Como civil es Florencia Ana Sánchez Valenzuela. Bienvenida. ¿Cómo está Florencia Ana? Muchas gracias, Daniela. Muy contenta de estar acá. A ver, si yo veo tu currículum, me hace sentido. Más allá de lo astrológico que estábamos conversando fuera de micrófono, el hecho, bueno, eres profesora externa de la Facultad de Artes Liberales de la UAI en Viña. Y eres licenciada en Letras por la misma casa de estudio, magíster en Periodismo, Comunicación Social en la misma casa de estudio. Y aquí quiero subrayar, diplomado en Psicología Jungiana en la Universidad Católica y también máster en Creación Literaria por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El tema de la psicología jungiana o la psicología a secas, si tú quieres, aunque acá Jung está presente, de hecho, me parece bastante elocuente de lo que es la forma en que abordas la psicología humana, pero sobre todo femenina, que muy acuosa, muy, digamos, no sé si la palabra es dramática, pero sí muy apasionada y muy atravesada por el cuerpo. Como también ahí, más allá de tus experiencias personales, porque creo que un libro de esta intensidad es difícil escribirlo sin haber atravesado alguno de esos dolores que son propios también de la humanidad, pero que no todas las biografías tienen. ¿Cómo fue también esta creación de tu primera novela? Bellísima, brutalmente dolorosa novela. Bueno, lo primero, gracias por esos hermosos comentarios sobre Huérfila. Me conmueve profundamente que te haya llegado de esa manera. Es la intención, yo creo que tiene, o por lo menos que tengo yo al escribir, conectar de esa manera con personas que quizás uno ni siquiera conoce. Me llama la atención tu palabra acuosa, porque creo que el agua ha sido una constante en mi vida. De alguna manera, como conversábamos recién, muchos planetas en Piscis. Para quienes no saben, porque a nosotros nos gusta claramente la Claro. astrología, Piscis es el signo, además, no solo de uno de los de agua. Dicen que como es el número 12, es el más elevado de todo. Él, además, signo de Jesucristo, y digamos que es el de los poetas, de los escritores, de los creadores, de los artistas. Mucha imaginación, quizás el dolor es que nos cuesta mucho, digo, porque yo también tengo por ahí en la luna, Piscis cuesta mucho la densidad, los límites de la tierra, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido, si bien Huérfila es una novela absolutamente de ficción, claro, tiene mucho pisciano, incluso la protagonista lo tiene, porque es de alguna manera mi manera de sentir y mi manera de abordar el mundo y de abordar la escritura. Huérfila yo comencé a escribirla y no paré nunca más, o sea, me tomó por completo, que es esa como característica tan pisciana, tan acuosa de sumergirte hasta terminarlo, o sea, yo no pude parar de escribir hasta que puse el último punto. Escribí todos los días sin parar por casi un año. Hay muchos elementos que me parecen muy interesantes comentar en esta conversación florenciana. Huérfila, a propósito del título, es bien también llamativo porque la orfandad es una palabra conocida que se refiere a la pérdida, abandono o soledad respecto a los padres, ¿no? Y muchas personas que han tenido esta experiencia tan dolorosa dicen cómo no hay un nombre, ¿no? Un apelativo para aquellos que pierden a sus hijos. Y en este caso, a propósito de la protagonista Fátima, no solo a una hija, sino a muchas hijas. Hablemos un poco también del concepto de huérfila y cómo también lo quisiste plantear. Y con esta imagen preciosa de una queltehue hembra, me imagino ahí, con su cría, los queltehues, bien importantes también aquí. Bueno, huérfila, tal como tú decías, y es un neologismo, es una palabra que se está intentando que aparezca en la RAE
porque el español no tiene una palabra para nombrar el dolor de perder un hijo. Y eso es súper interesante y a la vez es doloroso, porque cuando algo no lo nombras, de alguna manera no Sí. existe. Y yo creo que si uno le pregunta a cualquier persona, el dolor de perder un hijo, todos consideramos que es como el peor dolor. Si uno tuviera así como un rango de dolores, estamos todos de acuerdo en que eso es más doloroso que perder una pareja o que perder un padre, una madre. Sin embargo, es la única condición que no tiene una palabra en el español. Y entonces ahí también es un cuestionamiento como de por qué lo más doloroso no lo nombramos. Es como que ese dolor no tiene cabida en la sociedad, no tiene cabida como, no queremos verlo, duele demasiado. Entonces ni siquiera lo nombramos. Y ahí aparece Huérfila también como una necesidad de poner ese dolor arriba de la mesa. O sea, Absolutamente. Interesante que además así se titule porque se empieza a posicionar, ¿no? A partir de los comentarios, el boca a boca y por supuesto también en las librerías. Fátima es la protagonista y narradora de su propia historia, donde comparte, como lo decía al inicio, con una honestidad brutal y hermosa y con coraje al mismo tiempo, sus dolores. Estoy fragmentada, responde a la pregunta de cómo estás. Y aquí vemos sus afectos principales. Anaya, que también se presenta al inicio, y me detengo en el agua porque en su acepción árabe del nombre significa charca de aguas. Y también se usa en la acepción vasca como un apelativo de afecto, de respeto también, significa, en este caso, bueno, Anaya, si lo ponemos en femenino, hermana. Nahuel, que significa Mapungún, y hace mucho sentido también por el personaje precioso, aquí en este masculino, hermano tigre o jaguar, ¿no? Y bueno, está papá y mamá, y esos son los afectos, como decíamos, principales de Fátima, pero también está la voz del pueblo, la sabiduría ancestral en Yolanda, ¿no? Con estos dichos maravillosos, y Carmen, la voz de la psicología, la academia, la ciencia. Todos ellos confluyen en el personaje de Fátima, que de alguna manera, a propósito también de esta virgen, ¿no? Es una aparición de sí misma. Y además el significado de Fátima, también en árabe, es única. Y la libertad acá es esencial. Hablemos a propósito de los silencios que ella se permite o de aquello que toda la sociedad llama locura, que no es más también que creatividad. También. Dije muchas cosas, pero tómalo por donde sí. quieras, Florenciana. Bueno, un poco lo que me decía ya antes, los nombres en esta novela fueron apareciendo. Yo creo que Huérfila completa está escrita de una manera súper intuitiva. La otra vez me preguntaban por su estructura y no. Huérfila apareció como un caudal y así aparecieron los nombres y venían con su sabiduría como propia. Así fueron apareciendo estos arquetipos de la psicóloga, de Yolanda, que representa tanto y que de alguna manera también representa la orfandad espiritual de Fátima, porque también por eso Yolanda agarra esta fuerza, que es como decís tú, la voz ancestral, pero también la voz de la comunidad, la voz del vecino, la Sí. voz de esa sabiduría que está. Y en este sentido, tú me decías fuera de micrófono que aparecieron los nombres a propósito de Nahuel, que es bastante Claro. particular, Fátima también, que está un poco en desuso quizás ahora, y Anaya, son nombres muy lindos, además muy literarios si tú quieres, Sí. pero que luego, viste los significados, aparecieron nada más. Claro, incluso Nahuel se habla como del jaguar, pero también es el puma. Claro, O sea, tiene una eso. fuerza felina. Exacto, que es la fuerza igual de Nahuel también en la novela. Y a propósito de lo mismo, el amor de pareja con un realce erótico maravilloso está muy presente también en el libro. Siempre se ha señalado, ¿no?, que la pasión, en este caso, de una pareja de jóvenes y que además de luego ya son padres y viven todo este dolor juntos, es algo que marca, ¿no?, que divide tanto la pasión como esta pérdida, este dolor. ¿Tú sientes que también fuiste como consciente de poner la pasión como no solo un salvavidas, sino como lo esencial de lo que separa una linda amistad o un matrimonio por conveniencia, por patrimonio, y lo que realmente es el amor de pareja? O sea, no fui consciente para nada. Incluso cuando, para mí, quizás como por formación o por cómo he vivido la vida, la sexualidad es una parte más de la vida, como si fuese comer o respirar.
Y cuando las personas empezaron a escribir Huérfila, muchos me comentaban como el componente sexual. Y yo empecé a quedar como impresionada. Cuando lo Como, leían. claro, Ya. yo, ¿qué dije cuando lo escribí? Sí, pero está bien. Yo nunca había visto como que tuviese una línea como más erótica y mucha gente me lo comentaba y yo no fue algo como intencional. Bueno, eso tiene que ver con la libertad también, ¿no? A Claro, propósito de la misma protagonista. De sí. hecho, hay algo muy simpático, porque el tono, el humor, un humor además muy bonito, muy pueril, está presente con las preguntas, con los cuestionamientos, con las dudas. Siempre está también ahí como la talla entre paréntesis, qué sé yo. Pero hay algo muy simpático que está en la página 94, en el capítulo Apareamiento de Huérfila, donde encontramos un generoso, práctico y útil decálogo para la vida sexual en pareja. Se agradece muchísimo. Vamos a compartirlo después en la segunda media hora de programa. Los queltehues. Partes, Los de hecho, queltehues. con los queltehues. ¿Qué son para la autora y para Fátima los queltehues? Para Fátima lo sé un poco más, pero para la autora. Para mí los queltehues yo creo que son la naturaleza que llama. Esto de... Hay de repente otros llamados de la naturaleza que uno puede no escuchar, pero el grito de un queltehue no pasa inadvertido ni siquiera en la hora pic de taco. Entonces es como el llamado a la naturaleza, que de alguna manera es la metáfora constante que hay en Huérfila. Estos queltehues que aparecen todo el tiempo haciendo que lo humano y lo animal o la naturaleza, ese límite, un poco desaparezca. Para mí, como en la escritura, para mí escribir es jugar, es explorar, es investigar, y a mí lo que me llama la atención es como investigar esos límites como sutiles, como qué separa la cordura de la locura, qué separa la vida de la muerte. Si te fijáis en ambos opuestos, hay un segundo. Es como una cosa muy delgada, muy sublime, muy... que no la podéis ni agarrar, o sea, es como... Y los queltehues aparecen un poco haciendo ese juego que también, ¿qué nos separa de la naturaleza? O sea, ¿qué nos separa? ¿La conciencia? No sé. Sí, de hecho hay una reflexión bien interesante de la protagonista. Yo digo Fátima, pero Fátima está expuesta como nombre casi 2 veces, 3, con suerte, en el libro, porque ella incluso dice de qué sirve ser nombrada, ¿no? Así. Pero me parece un nombre bello igual. Y cuando ella hace una reflexión respecto a la percepción que tenemos los humanos de los animales, ¿no? Que siempre los personalizamos, o sea, los llevamos a los comportamientos, ¿no? Pero tiene la mente vacía y por eso se puede parar en una pata y mantiene este equilibrio. En cambio, nosotros que estamos con la cabeza pesada de tanta cosa, no podemos mantener esa ligereza. Pero hay un minuto en que ella es capaz de decir, bueno, pero lo estamos viendo con este sesgo, ¿no? Y eso es bien interesante y honesto. La honestidad, acá yo creo que es bien importante. A propósito de tu formación también en psicología junguiana, yo me pregunto, porque he leído muchos autores masculinos y europeos en particular, que cuando muestran y exponen sus rollos, digamos, sus planteamientos son súper egóticos, son siempre desde el ego vinculado a la intelectualidad, a la apariencia, cómo nos ven los otros, al concepto del éxito. En cambio, he sentido muchas escritoras, y tú no eres la excepción, al contrario, creo que incluso profundizas más, en una psicología o en una emocionalidad que es mucho más corporal, que es mucho más emocional e incluso no irracional, pero más completa. ¿Crees que hay diferencia, no solo los escritores, de cómo abordamos? Porque la locura también, como concepto, se plantea muy distinta en masculinos y femeninos dentro de los arquetipos. Sí. Yo creo que, bueno, también podemos hablar de lo femenino y de lo masculino como arquetipos, que también Sí, como energías de repente arquetípicas. puede haber un hombre muy femenino y una mujer con una energía más masculina, más racional, más de pensamiento, Claro que sí. que también es importante, y quizás poniéndolo ahí, que puede ser un poco más amplio, creo que la escritura que viene más desde el arquetipo femenino, de todas maneras es una escritura más emocional, más corporal, más, no sé si la palabra es más profunda, pero claro, que se mete ahí. En cambio, la escritura que es más masculina es más de la cabeza, es más de la razón, es más del pensamiento. Y suelen ser novelas como la gran novela, con una gran estructura, porque viene absolutamente desde otro lugar. Sin, obviamente, significar que un hombre no pueda escribir una novela Sí, claro. que sea tipo lo que estamos hablando o al revés.
pero yo creo que es algo que ocurre y por eso me parece que es tan importante que hoy día la escritura escrita por mujeres se esté poniendo en serio sobre la mesa, un poco lo que pasó anteayer con la Premio Nacional. Sí, Elvira Hernández. Claro, y que sea una poeta. Todo eso va marcando algo de que también queremos empezar a escuchar eso, ese relato que por tanto tiempo no ha existido. Y también empezáis a tener como un tema social, ¿o no? Como también tenemos una sociedad en la que todo eso no se permite. No solo la mujer no se permite, sino que no se permite la emocionalidad, no se permite lo corpóreo, sí se permite todo lo que venga de la razón. O sea, uno en una reunión no puede decir, oye, tengo una intuición. Claro. Nadie diría eso, tenés que estar loca como Fátima. Sí. O sea, no, quiero hacer esto porque lo estudié, porque tengo un dato científico, pero anda a decir, oye, hagamos este proyecto, invirtamos acá porque lo intuyo. Claro. O sea, ese mundo está súper castigado en Occidente. Entonces me parece que es súper importante que empiece a aparecer y desde ahí obviamente viene una escritura ligada a eso, que también es a lo instintivo, a lo animal, a lo primero. Respecto a los castigos o a lo que no está permitido, también hay varias cosas interesantes. Ya te hablaba de la libertad, que está en la educación, en la sexualidad, en los afectos, en el modo de percibir el mundo, que son esenciales para esta mujer de casi 40 años que nos narra su historia, sus dolores en Huérfila, y que no renuncia a ser y a ser única, a propósito del significado de Fátima. Insisto en lo mismo. Y vuelvo también a algo que es un oxímoron, pero lo quiero plantear así. Y es muy elocuente el callar ante un trauma, ante un dolor, una primera pérdida a los 6 años, por ejemplo. Y también sentir internamente que es artista y optar también por ahí, independiente que la vida y las sucesiones de hecho lleven para otro lado. Hay una necesidad acá, y que para mí no me parece ninguna locura, me parece necesaria y preciosa, de no olvidar el mundo mágico o de lo sobrenatural, ya sea por apariciones, ya sea por esas mismas intuiciones y también esta comunicación con la naturaleza en este lugar que tú decías que era como un Macondo, claro, que es lo alto. Y particularmente, pero no solo, con los Keltehues, ¿no? Hablemos también de ese mundo que se ha ido abandonando tanto y que está muy presente en nuestros pueblos originarios. Mira, me gustaría relacionarlo con algo que comentaste antes, que tiene que ver con con esta locura y con esta libertad que tiene Fátima. Y creo que son dos conceptos que van súper ligados, porque si Fátima no estuviese como con una pérdida de sus facultades de cordura y de razón, no tendría tanta libertad. Finalmente es la pérdida de la cordura lo que la hace libre. Ella, frente a eso, se le caen las máscaras, se le cae el que dirá, no piensa, oye, si lo que estoy diciendo cabe o no cabe. Ella habla. Y eso también yo creo que es una... como hacernos así a nosotros, ¿o no? Como de cuánto a veces la locura, si la locura pasa a ser libertad, si la cordura pasa a ser libertad o la cordura pasa a ser una caja. ¿Y qué es la locura y qué es la cordura también, no? Claro. Porque nos seguimos preguntando lo mismo. Y eso también un poco nos lleva a este mundo mágico, porque el mundo mágico está presente en la infancia, nacemos en él, nos desarrollamos en él, hasta que en un momento nos damos cuenta que es raro, que, oye, los niños, hay un momento en que, oye, creo o no creo, no me a ver si está escuchando un niño, pero creo en esta figura, no creo en esta figura, entonces los otros niños como, tú sigues creyendo. Y se empieza a ver el mundo imaginario como un error, como algo de lo que uno se tiene que avergonzar. Y eso está muy pequeño, se rompe y desde ahí quédate con el mundo físico, con lo que ves, con lo que tocas, con lo que es científico, hasta que todo el mundo empieza con unas búsquedas espirituales que finalmente vuelven al mundo imaginario. Exacto, es lo que llaman hoy también abrazar, acoger, qué sé yo, a tu niño o niña interna. Vamos a seguir conversando con nuestra invitada esta tarde acá en Frecuencia Pública por Radio USACH, la escritora, autora Florencia Ana Sánchez Valenzuela, en realidad para ser más completo, que nos viene a presentar su precioso libro Huérfila, editado por Catalonia. Vamos a una pausa musical, ya regresamos. Continuamos conversando sobre Huérfila con Florencia Ana,
autora de su primera novela editada por Catalonia. Aunque hay que decir que ella, junto al artista visual María Jesús Olivo y también la misma editorial Catalonia, hicieron la colección infantil El Mundo de Lucinda, un proyecto que nació como una manera también de hacer que los niños y las niñas chilenas conozcan su patrimonio natural. Vamos a hablar luego de eso. Pero queremos, Florencia, Ana, escucharte también ahí parte de tu lectura, de tu libro, la parte que tú quieras para que también nuestros auditores y telespectadores sepan de qué estamos hablando. Te escuchamos. Anaya sería educada en casa. Anaya no se vestiría de uniforme. Anaya no sería encarcelada. Anaya no se limpiaría el romadizo en las paredes. Anaya no sería acorralada en las esquinas. Anaya no tendría que desmembrarse para caber en una caja. Anaya no tendría que limitar sus movimientos. Anaya no sería invisible. Anaya no sería un número. Anaya sería una niña, más que calla y no dice nada. Anaya no sería tocada. Anaya no caminaría sola en los recreos. Anaya no reiría de cosas sin gracia. Anaya no estaría sentada horas en esa silla fría. Anaya no tartamudearía frente a todos. Anaya no lloraría en matemáticas. Anaya no perseguiría a la profesora de arte con su dibujo. Anaya no levitaría en un edificio de cemento. Anaya no esperaría a mamá en el portón. Anaya no esperaría a papá en todas partes. Anaya no miraría por los barrotes. Anaya no sería pipí en su banca. Tenía tantos planes para Anaya. Qué preciosa esa parte y qué amorosa porque yo la había marcado. Y yo le dije, lee lo que tú quieras, pero es una parte que a mí me conmovió mucho y que una de las primeras, porque está en las primeras páginas de tu libro, Florenciana, en relación a todas las formas, tonos, lenguajes y estilos y musicalidades que están presentes en lo que llamaríamos estructura de Huérfila. Como tú bien decías fuera de micrófono antes de esta segunda parte, el lenguaje, la forma en que está escrita también tu novela, es un personaje más. Sí, bueno, ligándolo también con lo que estáis diciendo recién de esta colección infantil, yo creo que lo único que quizás une ambos proyectos tiene que ver con lo propio, con quizás dentro de la globalización cada vez uno es como, se aleja de lo propio, de también de lo que hemos construido como propio, que tiene un nombre de nación, que en realidad no es lo propio. Lo propio es el territorio, lo propio son los Keltehue, lo propio es la cordillera, y lo propio también es este lenguaje mezclado. O sea, por algo en Huérfila y en nuestro lenguaje aparece el nanay, el pichintún, sí. la guagua, la guata. Y si nos fijamos también, todas esas palabras aparecen en el mundo privado, no en el mundo público. El mundo público está colonizado. El mundo público es español, pero el mundo íntimo tiene quechua, tiene mapudungún, tiene mezclas, tiene como esa identidad que te la da la cordillera, valga la redundancia, te la da. Y junto con esos vocablos también hay poesía. Esto de Anaya también, aparte que es muy musical, son como decretos que pueden sonar a mantra. Está también, hay acrónimos, están los decálogos, están las listas. Hay un acrónimo bien simpático también y bien curioso porque no necesariamente es como entendemos los acrónimos cuando hablamos de la palabra Keltehue, ¿no? Y así varias formas. Y la estructura de los capítulos, los aires, los silencios. Sí, en Huérfila, como, no sé, es como que el lenguaje fuese, como te decía antes, como que el lenguaje fuese un personaje. Y los silencios son los aires necesarios para esos personajes. Quizá algo que me han dicho varias personas que ya lo han leído es que hay mucha intensidad, mucha profundidad, y creo que esos espacios entre medios son necesarios para esa lectura. Y incluso una manera quizás de leer Huérfila es leerla como si fuese, yo no soy poeta ni por si acaso, pero como si fuese poesía en el sentido de leer de a poco, de leer quizás cada día un capítulo. Ay, yo me lo leí de un tirón, pero bueno. Pero así gajes del oficio. Claro, porque como trae como esta vorágine, de repente ir leyéndolo, o sea, abrir y leer Fui a fumar capítulo. entre medio en un capítulo a otro, sí, era necesario. Y entonces esos aires o espacios, esto que está entre los capítulos cortos, es eso, es el aire que necesita Fátima, son los espacios que yo creo que necesita el lector también.
Y bueno, y Fátima, que sale desde el principio, algo ocurre con su cordura y cada vez va teniendo menos fuerza para poder escribir, porque este es el diario de Sí. Fátima y por eso su lenguaje de alguna manera comienza a desaparecer. Y comienza a desaparecer, se ve como en la forma del lenguaje y en la estructura, en la cantidad de lenguaje que ella es capaz de sostener, ¿no? Entonces, también hay un momento en el que ya no puede sostener la prosa, también hay un momento en el que ya no puede sostener 2 páginas, también hay un momento en el que ya no puede sostener el hablar humano. Y también ya es, ahí ya no puedo hacer spoilers. Sí, no hay que... Puedes, eso sí, compartir, ya que son muy breves y tienen a veces preguntas, reflexiones, gritos al cielo, algunos de estos capítulos cortitos en relación a este aire que comentábamos para que se hagan una idea, los futuros lectores y lectoras de Huérfila. A ver, agarré cualquiera, no sé. Se fue volando. Entré a la sala de los trovadores. Entré sola. No había libros. Solo poemas en el aire. Me incliné en puntillas intentando agarrar uno de Parra. No lo logré. Se fue volando. Me quedé quieta y observé planear la belleza de la palabra. La chica cola caballo tocó la puerta haciéndome señas de que el bus se iba. Los poemas desaparecieron y a simple vista parecía que yo estaba en una sala vacía. En el bus me di cuenta de que había un poema en mi bolsillo. ¿Quién lo habrá puesto ahí? Me acuerdo, perfecto, precioso. Ahí justo nombras a Parra, está presente en tu libro, que ayer fue su natalicio, lo Sí. recordábamos acá con el editor de Ediciones UDP, Felipe Gana, ¿no? 110 años hubiese cumplido. También tú nombrabas, por supuesto, a la Premio Nacional de Literatura, la poeta Elvira Hernández. ¿Quiénes son tus referentes? ¿Cómo también te alimentas tú de la literatura, sean chilenos o no? Yo creo que, bueno, quizás sobre todo en Huérfila, o sea, a mí lo que más me marcó en su minuto fue el surrealismo. Cuando la primera vez que yo leí Natja de Bretón, fue así como, Sí, está ahí. sí, aparece. Bueno, y Virginia Woolf. También Virginia Woolf, es que claro, es distinto porque yo por lo menos a ella la leí más desde el ensayo, pero claro, te explota la cabeza que una mujer en esa época hablara de las cosas que hablaba ella, también te da como fuerza y Y decir, Orlando, Dios mío, qué... sí, Ufa. y bueno, y también ya más propio, María Luisa Bombal. Mi tesis de Sí. literatura la hice sobre el agua en La última niebla. Que también está ahí presente en las palabras de Fátima, Sí. una espectacular María Luisa Bombal. Sí. Y una persona, o sea, más bien, es una escritora que uno puede leer una y otra vez y ir encontrando más capas. Sí, yo creo que para mí en eso, La última niebla es un referente y es como la literatura que me gusta leer. O sea, eso de que no sea todo obvio, de que la lectura termina cuando la lees, en el fondo. O sea, de que todos tenemos una lectura tan diferente de La última niebla y eso me gusta. Y también lo que nos presenta La Muertajada, que también el tema con la muerte, con la corporalidad, con ese surrealismo, también están esos aires o gotas de agua también presentes en Huérfila. Insisto en esa intensidad. Y quizá, aunque hoy día puede ser algo más como infantil, porque quizá cualquier persona lo diría, como Gabriel García Márquez con 100 años de soledad y esos libros que te marcaron cuando tenías 14. Pero son Macondo, espectaculares como iguales. decía, lo alto es Y Macondo. Pedro Páramo, o sea, Claro. Juan Rolfe, o sea, siguen siendo, por algo son clásicos, ¿no? Y Son los libros, trascienden. yo creo que a todos nos hicieron querer leer. ¿Poesía? Poesía... Porque hay harta poesía también en tu... Sí, pero no soy tan lectora de Ya. poesía. He leído a la Silvia Plath, a la Alejandra Pizarnik, a la Gabriela Mistral, pero no soy experta ni suelo leer constantemente poesía. En mi casa tengo en el baño una caja con todos los poetas. Ya, ahí pendiente. Ahí están. Para que el que vaya lo agarre y lea un poema, siempre, todos los días un poema. Pero no soy tan experta en poesía. ¿Cuánto tiempo demoraste en este libro ya que decías que lo escribiste? No te soltó, que lo No me escribiste de una. Interesante eso, ¿eh? Que no te soltó el libro y acá habla justamente de cómo soltamos. A propósito, de cómo estos dolores, ¿no? Lo que se llama siempre en la psicología, no, pero suelta, atraviésalo, y que uno cuando te dicen suelta, uno dice, ya, pero ¿cómo se hace si fuera tan fácil, no? No, mi Huérfila no me dio alternativa. Estuve como un año escribiéndolo y, a ver, estamos en el 2024, como entre 1, 2,
2 años como en todo el todo el proceso proceso. como de edición. Y, ¿Cómo, sí. cómo también se desprende, a mí me pasa siempre, no puedo evitarlo, ¿no? Mi cáncer interno, que es este tema de como cuando leo, siempre pienso, no sé si te pasa a ti como lectora, que la autora está ahí, que igual está, pero obvio yo digo, esto le pasó, Claro, uy, claro. aquí me resuena porque a mí también me pasó esto. Y uno dice, es que como lo está expresando, compartiendo, desmembrando, si tú quieres, a propósito de la corporalidad, la sangre que está muy presente, Ujú. la naturaleza, el pulso del cuerpo. De hecho, las descripciones eróticas son preciosísimas y no solo sugerentes del propio Eros, como uno como lectora, sino uno dice, aquí se sabe lo que es pasarlo bien. ¿Cómo también, tú partiste diciendo esto es todo ficción? Cuando tú das entrevistas o la gente que te lee, que te conoce, a lo mejor no tanto la historia, pero dice, ¿cómo se desprende Claro, vaya a ese tener que lugar? entrevistar a mi marido. Claro, por ejemplo, a tu Nahuel. Mira, oye. No, Huérfila es una obra completamente de ficción. O sea, yo no estoy encerrada, No, no, claro. no perdí una Ya, hija. ya. Una historia en su trama, en su argumento, es completamente ficción. Obviamente que uno escribe de alguna manera de lo que sabe. Sí. Yo sé lo que es lo erótico, yo sé lo que es el duelo, yo sé lo que es la soledad. O sea, siempre aparece eso como biográfico Como uno ha experimentado eso. Claro, pero para Pero no le mí, echen en sí mismo. claro, para mí es esto que te decía de explorar, porque al final, de alguna manera, cuando estáis escribiendo es como que caricaturizáis las cosas. Entonces, o sea, porque las lleváis al extremo. Entonces uno puede decir, te voy a inventar ya, no sé, qué sé yo. Un día mi hijo quizás estuvo a punto de morir y yo ya sentí esa emoción. Entonces pruebo, explorando en la literatura, Ir más allá. claro, ir más allá. Yo ya sé que esto fue lo que sentí con un segundo. ¿Qué le pasaría a un ser humano si esto es... Y ahí está esta exploración. Y si lo lográis, la gente empatiza con tu libro y siente. Y si no lo lográis, nadie siente nada, porque en el fondo no llegaste a la emoción. Entonces es imposible llegar a una emoción que nunca hay sentido. Pero de alguna manera, desde la empatía y desde lo basal, todos hemos sentido rabia, todos hemos sentido soledad. Entonces es como que le pusiera ahí una lupa, como que fuera ahí como probando, probando, y vais moviendo los personajes y vais viendo qué sienten. Pues de repente ya, chuta, no, me fui para el otro lado, ya no, un poco menos, como... Tú no vives en Santiago, No. Florenciana. La escritura frente al mar o en un lugar más tranquilo es propicia para un libro como Huérfila. Huérfila lo escribí en España, Mira, ya. pero yo ¿Ciudad? vivo en Barcelona, Ya. Peñíscola, los Pirineos, Wow. Francia, Qué maravilla. viajando. Pero, pero quizá hay en la nostalgia del territorio propio también. Yo vivo en la quinta región hace 10 años. Hace 10 años vivo ahí en un pueblito. Es que siempre pienso que tiene que haber un lugar propicio a propósito del cuarto propio, ¿no? Y que el escritorio también es una de los comentarios de esta gran casa que Sí, describe, ¿no? Con muchas habitaciones en relación a lo que se esperaba, ¿no? claro, claro. El tema de la frustración también está presente aquí, no solo la pérdida del sueño, de lo que pudo haber sido. Ujú. Y en ese sentido, a propósito, cuando uno se queda pegado o pegada en algo, tú como autora, el plantear esto que llamamos locura, que yo siempre digo entre comillas porque cada uno tiene su concepción de lo que es la locura. Ujú. La autora le teme a la locura, aprecia la locura, quería plantearla. ¿Cómo fue no el por qué, sino el para qué también del libro, de la historia que hay? Mm, Yo creo que Fátima no se da cuenta. O sea, el juicio de su locura lo hacemos nosotros, los lectores, o yo al escribirla. Em, Tengo dudas, como hablábamos antes, de si esta locura la hace más libre, menos libre o más lúcida. Quizás es la más cuerda de todos nosotros, porque es la única que no está aparentando, que está sintiendo profundamente lo que sucede, que está quizás mucho más conectada que los que nos creemos cuerdos, no lo sé. Pero yo creo que ella no es consciente. Porque ella ya tiene una pérdida del límite entre lo real y lo irreal.
Y entonces lo vive con mucha ligereza, con mucha normalidad, con mucha cotidianeidad. Ella, es que no puedo hacer spoiler, pero claro, ciertas cosas que suceden en la novela, ella las sabe y las normaliza. O sea, ella no tiene un problema con que hayan cosas que son reales o no son irreales. Ella se mueve súper cómoda entre esos mundos. Cuando hace el ejemplo precioso de los monstruos, ¿no? Me encanta Claro, eso. claro. Sí. Tiene mucho humor, tiene mucho, y es un humor pueril pero exquisito, o sea, no menos sofisticado por ser propio como ese humor de la infancia y que es muy honesto, no es tan elaborado, pero es como directo, ¿no? ¿El humor fue importante también para ti incluirlo? Sí, o sea, yo creo que Huérfila no funciona sin humor, porque son temáticas, un poco lo que hablamos al principio, o sea, no tenemos ni siquiera una palabra para nombrar la pérdida de un hijo, porque es un dolor tan fuerte que creo que, bueno, por eso Huérfila, por ejemplo, no es una novela tan larga, yo creo que tiene... Un peso suficiente como para claro, no, claro, para es que no sea un como... ladrillo. Exacto. Es como lo que se puede aguantar hablar Eso. de esta temática y tiene que tener humor, porque en el fondo tiene que tener algo que le dé ligereza. Y bien adorable ese humor que tiene. Sí. Florencia, Ana, ¿en qué estás ahora? Obviamente estás en toda la parte de la promoción y por eso estás acá con nosotros conversando de Huérfila, que demanda harto tiempo y energía, viajes, tú que vives, como tú decías, en la quinta región, pero como proyecto en ciernes literarios, ¿dónde te estás moviendo? Porque me imagino que esto también es un muy buen impulso, porque ya es una novela muy bien lograda y no digo que para hacer un debut sea muy buena. Es muy sólida tu novela, es muy exquisita y muy acorde con los tiempos. Yo me emocioné muchísimo, la disfruté también. Tuve que ir a respirar, en este caso, aire de De toxinas, ciudad. sí, Smog. smog, toxina de ciudad. Oye, voy a hacer un pequeño spoiler, pero lo voy a dejar ahí nomás. Hay un tema, una de estas obsesiones a propósito, porque son adicciones también, como, y uno se obsesiona con las adicciones en un círculo, con las calcomanías. Maravilloso, ahí nomás lo dejo. ¿Se acuerdan esas que pegaban en los autitos cuando sale un papá con una mamá y no sé qué? A veces una familia así como Pudey, y así, hartos niños, no sé qué. Bueno, ahí hay una fijación bien interesante de la pequeña Fátima, de cuando era chica, que lo encontré genial. Sí, Lo voy a dejar ahí, es voy a uno dejar de ahí. mis capítulos favoritos. Precioso, Y de los que más me precioso. No, me imagino, Sí. me imagino. Y a propósito, es que me acordé por el tubo de escape, por una situación. Claro. Ya, ¿en qué estás ahora, ¿En qué Florencia? estoy ahora? Bueno, estamos haciendo hartas cosas con Catalonia. Tengo la suerte, en verdad, de que Catalonia es mi editorial porque han sido maravillosos. Es como una mezcla entre editorial, agente, todo. Porque yo le digo coach de escritores. Maravilloso. Sí, Buen apoyo. ha sido muy lindo trabajar con ellos, con la Vero, con Arturo, como un equipo como en el que uno se siente súper respaldada. Entonces con ellos estamos haciendo otras cosas como de ferias, de prensa, etcétera. En lo más literario siempre estoy escribiendo. Estoy escribiendo un proyecto que todavía no sé lo que es. ¿Para dónde va? Claro. ¿Ya ¿Pero te tomó o está ahí No, porque seduciéndote? hay una decisión racional que decidí que no me tomara hasta que Huérfila estuviese publicado. Llevo harto tiempo escribiéndolo de una manera como más light. Igual necesitaba el mismo aire que aparece en Huérfila entre un proyecto y otro. Y no quería como tener mi computador lleno de novelas sin publicar. Así que fue como una decisión bien consciente de voy a parir uno y ahí doy espacio para que me tome el otro proyecto. Y, qué lindo lo que dices, te estaba escuchando y hicimos telepatía con el concepto en realidad de parir. Me acordé de la vasija y que la vasija, yo tengo un sueño muy parecido de la vasija, de hecho, y es muy simbólica también para nosotras las mujeres, no solo por el útero y todo lo que implica, sino todo lo que contenemos de la vida. Cuando uno ya ha parido un libro, lo suelta, lo entrega, qué sé yo, al mundo, queda esa sensación de vacío o de vasija que se está resquebrajando para que salga todo su contenido y riegue las plantas y alimente la tierra. ¿O qué es lo que te pasa cuando soltaste Huérfila? Si es que la soltaste. ¿Sabes que a mí no me pasa? O sea, bueno, el lanzamiento fue recién. ¿29 hasta cuándo fue? El 29 fue en Santiago y el Ya. 16 en Zapallar. Ah, ya. Y el 2 en Viña. Buenísimo. Entonces ha sido como ahora. Y Está haciendo. Está haciendo. Así que todavía no siento que la haya soltado. Todavía no está caminando sola. Y ha sido muy precioso escuchar a las personas que la han leído.
Entonces como que no siento ese nido vacío, porque es como que todos los días me llega algún comentario, algo como para relamer, o sea, me llegan unos mensajes que me los leo, como que a mí me cuesta creer como que alguien la lea de esa manera. Y también ha sido muy lindo, porque es observar Huérfila desde otros ojos. ¿Hay una co-construcción? ¿Con el lector? Sí. De todas maneras, porque también a todos les llegan cosas súper diferentes, entonces también eso es muy lindo, como que si ya no puedo decir más cosas, pero claro, me llegan comentarios como que a una persona le llegó el tema del duelo, a otra persona el de la maternidad, a otra persona el lenguaje, y es como ir observando. A veces me dicen cosas que yo no había visto. Claro. O sea, como que claro, que sé que están ahí, pero no las habían marcado quizás de la manera en que me las transmiten, o no le había dado como la importancia. Entonces, en verdad, estoy viviendo un proceso precioso en ese sentido. Maravilloso, te felicito y te agradezco. Muéstrala ahí en la pantalla, porque estamos también en YouTube, por cierto, no solo en la 94.5, Huérfila, con esta edición preciosa, con esta ilustración muy linda de estos pájaros que para muchos, ¿no? Los Queltehue y su canto o su alarido, su llamado de atención, es como Chile, ¿no? Como el canto de Chile para mí, claro, los Queltehue. sí. ¿Ah? Allá que estamos en la fiesta patria en septiembre. Gracias, Florenciana, por habernos visitado. Gracias a ti, Daniela. Un gusto estar acá. Muchas gracias. Y por supuesto a Catalonia también por habernos enviado este precioso libro del cual pudimos conversar un poquito hoy en Frecuencia Pública. Quédense en nuestra sintonía, nosotros nos despedimos, será hasta la próxima semana. Ya viene Mirna Schindler, Sin Pretexto. Chao.